Así que vamos a leer en Mateo 13, del 24 al 30. Señor, ahí está el señor director. Y dice así. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y les dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Ya? Y bueno, hemos estado leyendo, ¿no es cierto? Es como que en estos pasajes que estamos leyendo en las últimas semanas, el Señor ha estado hablando por parábolas. Y entonces vamos a saltar un poco el pasaje que hay entre medio y vamos a ir al Mateo 13, 36. Bueno, comentemos un poquito la parábola, ¿no es cierto? Antes de seguir leyendo. Entonces, es Jesús hablándole al pueblo, ya está conversando con el pueblo, no está conversando solamente con sus discípulos, y les dice una parábola al pueblo, y dice, ¿y de qué está hablando? ¿No es cierto? Entonces, lo primero que dice es que está comparando al reino de los cielos con algo, ¿no es cierto? O sea, el Señor está a través de esta parábola, está describiendo el reino de los cielos, está tratando de, claro, de describir, de mostrarnos con una metáfora el reino de los cielos. Entonces dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Ya? Y entonces dice, mientras dormían los hombres, los que trabajaban en el campo, vino el enemigo de este hombre que sembraba buena semilla y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. O sea, que crecieron las dos cosas juntas. Crecieron las buenas semillas dando trigo y crecieron las semillas de cizaña. ¿Es cierto? Y dice que los siervos del padre le preguntan a este señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo puedes? O sea, ¿por qué si sembramos buena semilla hay cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, nosotros respondieron, ¿quieren que vayamos y arranquemos la cizaña para que nos quedemos solo con el trigo? Y el Señor les dice, no, porque no quiero que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo, ¿no es cierto? Y maten el trigo o destruyan, en el fondo, parte de la cosecha. Y dice, dejen crecer juntamente las dos cosas, lo uno y lo otro, hasta el momento de la siega. Y al tiempo de la siega, yo le voy a decir a los segadores que recojan primero la cizaña, la aten en manojos y la quemen, y después recojan el trigo en mi granero, ¿no es cierto? Entonces acabo, bueno, de relatarla con mis propias palabras. No sé si a ustedes les sirve para entenderla mejor, pero a mí sí, yo la entendí mejor. Mateo dice, debemos tener corazón dispuesto a recibir a Cristo. Él está dispuesto a darnos sus misterios. Así es. Nos da sus parábolas y si le pedimos que nos explique, Él lo hace. Nos revela sus misterios. Así es. Y de eso vamos a seguir conversando hoy día. Entonces, si nos saltamos al Mateo 13:36, porque entre el 30 y el 36 el Señor le entrega un par de parábolas más al pueblo y después se queda solo con sus discípulos. Entonces, en el Mateo 13:36 dice que los discípulos le preguntan a Jesús de qué se trata la parábola de la cizaña en el campo. Entonces vamos a leer el 36. Dice, entonces después de despedir a la gente, entró Jesús en la casa, se le acercaron sus discípulos y le dijeron,
explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Tengo otro mensaje, dice la Mandy. Mi hija Amanda dice, siempre hay que querer más del amor, la enseñanza y la fe de Dios. Siempre querer más de Él. Nuestro corazón debe estar dispuesto a entender la voluntad de Dios. Un corazón con anhelo de Espíritu Santo. Muy bien, Mandy. Hablando de la pobreza del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Perdón, la pobreza de espíritu, que en el fondo es el necesitado del Espíritu Santo. Entonces, volviendo a Mateo 13:36, ¿cierto? Tenemos que los discípulos se quedan a solas con Jesús, después de que Jesús mandó a despedir a la gente, y los discípulos no entendieron este pasaje, y lo lindo es que ellos se acercan a Jesús y le preguntan, Jesús, explícanos la parábola. ¿Ya? O sea, en el fondo, yo creo que el énfasis está no en que los discípulos no entendieron la parábola, sino que el énfasis está en que los discípulos se acercan a Jesús y le piden que le explique. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. No ser lo suficientemente entendidos para entender todo, sino ser como estos discípulos que se acercan a Cristo, ¿no es cierto? Que nos acercamos al Espíritu Santo en nuestro caso, para pedir que nos explique su palabra, pedir que nos explique lo que nos ha dicho con su voz, ¿no es cierto? Y eso es lo que hacen estos discípulos, que se quedan a solas con Jesús después de que Jesús estuvo con la multitud y tuvieron un mega evento con mucha gente. La gente se fue. ¿Y quiénes quedaron ahí? Los amigos de Jesús, ¿no es cierto? Los íntimos. Y se acercan los íntimos y tienen un momento de conversación con Jesús, un momento de intimidad. Y entonces le preguntan, Señor, no entendimos la parábola de la cizaña del campo, ¿nos las puedes explicar? Y Jesús se la explica, así como cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos explique su palabra y Él nos la revela. Y dice que, bueno, la explicación es que el que siembra la buena semilla, ¿no es cierto? Este Señor que sembró buena semilla es Jesús mismo, ¿no es cierto? El Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo, o sea, aquí donde estamos nosotros. Y las buenas semillas son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. ¿Es cierto? Entonces Jesús ha ido sembrando la buena semilla y las buenas semillas son los hijos del reino, somos nosotros los hijos de Dios. Y las cizañas son los hijos del malo. Y dice que el enemigo que sembró a la cizaña, que siembra a estos hijos del malo, es el diablo. Y la ciega, o sea, el momento en que... Porque se acuerdan que le preguntaron al Señor, ¿arrancamos las espigas? Y el Señor respondió, no la arranquen todavía, porque el trigo está creciendo, ¿no es cierto? El trigo está creciendo, está desarrollando, y no quiero que por sacar la, la cizaña se ha cortado el proceso de crecimiento de los trigos, ¿no es cierto? Entonces, y dice que la ciega el fin el mundo, entonces va a llegar un momento que es el fin del mundo, que es lo que hemos estado, tratamos de estudiar ayer con algunos amigos, ¿no es cierto?
y los segadores son los ángeles. Y el versículo 40 dice que así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo. Y en fondo está hablando del infierno. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y este es un mensaje muy, muy claro, o sea, una vez que Jesús se lo explica a sus discípulos, un mensaje muy claro de qué es lo que ocurre después del fin del mundo con, con los hijos de Dios, ¿no es cierto? La buena semilla, que son los hijos del reino, y la cizaña, ¿no es cierto? Y por tanto es un llamado que hace Cristo a ser hijos del reino, ¿cierto? A recibir a recibir esta buena semilla y dar fruto como Dios está esperando que demos. Y en el versículo 43 dice, y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. O sea, qué lindo como Jesús también ahí habla de la belleza de los justos, ¿no es cierto? Siempre hablamos de la belleza del Padre, la belleza de Cristo, y es una belleza incomparable, pero aquí Jesús se alegra de decir que van a haber justos, ¿no es cierto? Los que no van a ser echados en el horno de fuego, sino en la buena semilla que va a ser cosechada, que van a resplandecer como el sol en el reino de su Padre. O sea, nos habla con una, no sé, con una bondad, con una benignidad acerca de nosotros, ¿no es cierto? La maravilla en el fondo de ir a vivir todos juntos con nuestro Padre y brillar como el sol, ¿no es cierto? Y después dice, el que tiene oídos para oír, oiga. A ver, vamos a leer un par de mensajes más que me llegaron. Elisa, mi otra hijita, dice, Dios revela a quienes quieren ver y saben que lo necesitan y se disponen. Recibimos revelación con profundidad cuando tenemos intimidad. La relación de amor pone a Él primero. Muy bien. Dios es suficiente. Él es lo más importante en nuestros corazones y se revela a quienes los buscan y anhelan en profundidad. Muy bien, Elisa. Ya, sigamos en Mateo 13, versículo 31, y vamos a pasar a las otras dos parábolas. Y después quiero profundizar en esto que dijo, que habló Amanda, que habló Elisa, acerca y también Mateo, ¿no es cierto?, de la clase anterior, acerca del- de a quién el Señor le revela sus misterios, sus secretos, ¿no es cierto? Entonces en Mateo 3:31 dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es a la verdad la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. ¿Ya? Y estas dos parábolas hablan, en el fondo, de cómo el reino de los cielos, o sea, es una analogía al reino de los cielos, ¿no es cierto? Y en la primera analogía, o en la primera parábola, la compara con el grano de mostaza, ¿no es cierto? Una semilla de mostaza. Y dice que un hombre que siembra este grano de mostaza en su campo, y dice, esta es a la verdad la más pequeña de todas las semillas, ¿no es cierto? El grano de mostaza, bueno, en realidad no me había puesto a pensar, pero yo compraba esa mostaza Dijon, que son como las semillitas de mostaza, y en realidad son mucho más pequeñas que, por ejemplo, el grano de trigo, que el grano de arroz, y no conozco mucho otras más grandes, o la semilla de la fruta. Y dice que esta semilla, que es la más pequeña de todas,
crece y se convierte en la hortaliza más grande y después se transforma en un árbol y es tal como crece esta semilla que las aves del cielo vienen y hacen nido en sus ramas. ¿No es cierto? Entonces, es lo que está hablando aquí. O sea, yo le pregunto al Espíritu Santo qué es lo que, a qué se refiere y se refiere a cómo el reino de Dios cambia toda nuestra vida, cambia el paisaje completo de nuestra vida, cambia, o sea, dice en el fondo, es una semilla insignificante en tamaño, ¿no es cierto? Y cuando probablemente muchos de nosotros eh, nos convertimos al Señor, ¿no es cierto? Y no entendimos bien qué estábamos haciendo en el momento que nos convertimos al Señor, pero toda nuestra vida empezó a cambiar porque el Señor empezó a obrar, a trabajar y cambió completamente todo lo que somos, ¿cierto? De tal manera que si algunos venían enfermos, algunos venían en depresión, con tristeza, eh, no pudiendo cumplir el diseño para el cual fueron creados, ¿no es cierto? Sin propósito en estas vidas, y vamos conociendo a Cristo y vamos teniendo esta relación con Él, nos transformamos en esta, dice, la mayor hortaliza y después en árboles de tal manera que otros vienen a nosotros a pedirnos consejo, a pedirnos ayuda. Y eso es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, por eso que Jesús dice, es una pequeña semilla que Cristo siembra en cada uno de nosotros. Pero no se queda así como una pequeña semilla, ¿no es cierto? Sino que empieza a crecer, a tomar forma en nosotros, hasta que se transforma en un árbol que puede sustentar a otros, ¿no es cierto? Que puede sustentar a las aves del cielo, que pueden hacer incluso nidos en las ramas. Y yo entiendo que cuando habla de esto de las aves del cielo que hacen nido en las ramas, es que podemos sustentar a otras personas para dar frutos con otras personas, ¿cierto? Podemos sostener y, y hay que entender esto, que antes de conocer a Cristo, con suerte nos podíamos sustentar a nosotros mismos, ¿cierto? Muchos llegaron destrozados, eh, sin sentido de vida, sin propósito al Señor. Y ahora con el Señor podemos ser ayuda, soporte para otras personas, salvación, ¿no es cierto? Espíritu vivificante que mi papá ha estado hablando en las últimas semanas, ¿cierto? Es ser espíritu vivificante. Y este es el sentido de la semilla de mostaza, que nos transforma del primer Adán. ¿Se acuerdan de las predicas? Primer Adán, alma, ¿cómo es? Alma, en el fondo, alma mortal, no me acuerdo bien cómo era la palabra, pero en el fondo, una alma que tiene el propósito de morir y nos transforma en el postrer Adán, que es Cristo, espíritu resucitante, ¿no es cierto? Vivificante, espíritu que da vida a otros. Y esto es lo que hace esta semilla de mostaza, que es el reino de Dios en nosotros, que nos transforma de ser el primer Adán, alma, no me acuerdo. Ahí si quieren me comentan la palabra exacta, ¿no es cierto? Pero en el fondo el primer Adán es el Adán que está destinado a morir, a ser el postrer Adán, que es Cristo, ¿no es cierto? Que es espíritu que da vida a otros, vivificante, resucitante, que hace resucitar a las personas. ¿Ya? Y después dice en el versículo 33, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. ¿Cierto? Cuando vivimos el reino de los cielos, cuando el reino de los cielos llega a nuestra vida, impacta todo lo que somos. Nuestra vida, en todo ámbito. O sea, no podemos nos podemos dejar confinado el reino de los cielos solo al domingo, ¿no es cierto? Nuestro momento de religiosidad para calmar nuestra conciencia, ¿no es cierto? En el compartimento hay gente que vive así. A ver, tengo unos chats. Alma viviente y posterior Adán, alma vivificante. ¿Sí?
es alma viviente, ¿no es cierto? Pero en el fondo es un alma viviente, pero que está eh, sin espíritu y condenado a la muerte. Y el posterior Adán es el Espíritu Santo, que con el Espíritu Santo vivificante. ¿Ya? Y entonces después en el 33 el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. ¿Cierto? La levadura, uno echa un poquito de levadura a una medida de harina y se leuda toda la masa reacciona y se infla y se convierte en un pan esponjoso. Acá no está hablando de la levadura de los fariseos, sino que está hablando comparando la levadura, cómo la levadura lo transforma todo y hace que una pequeña medida de levadura transforma la harina, toda la medida de harina, como cuando el reino de los cielos llega a nuestras vidas, nos tiene que cambiar todo. Y eso es lo que Jesús está diciendo. En el fondo, él conociendo cómo es el reino de Dios, y él espera, ¿no es cierto? No espera nada menos a que cuando nosotros nos encontremos con Él y empecemos a vivir el reino de Dios, que todo nuestro ser sea transformado, que todo nuestro ámbito de vida sean cambiadas y no que tengamos compartimentos, el compartimento del trabajo, el compartimento de la amistad y el compartimento de la religión, ¿no es cierto? Y por lo tanto vivo la religión los domingos de 11:30 a 2 y después el resto de la semana me olvido, sino que el reino de los cielos es para vivirlo completamente, ¿no es cierto? Es para vivirlo en todo momento, es para verlo manifestarse en todos los ámbitos de nuestra vida y poder nosotros con nuestra levadura del reino de los cielos poder leudar a otros también, ¿no es cierto? Contagiar a otros con el reino de los cielos. ¿Ya? Y entonces, en el, después de eso, en Mateo 3:74 dice lo siguiente. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Eh, entonces, vamos a volver un poco a la clase de la semana pasada de la Nati, porque yo también tenía ganas de hablar de eso. Y vamos a repetir un poco, ¿ya? Pero creo que, o sea, tenía ganas de hablarlo porque sentía que el Señor me revelaba cosas que quisiera compartir, ¿ya? Entonces, en, en Mateo 13:10, los discípulos le preguntan esto, ¿no es cierto? Porque Mateo como que es reiterativo en decir que Jesús les hablaba por parábola a las personas, ¿no es cierto? Y los discípulos se acercaron a Jesús en Mateo 13:10 y le preguntan, ¿por qué les hablas por parábolas? Yo creo que ellos veían la diferencia en cuando ellos se sentaban y escuchaban a Jesús y entendían claramente lo que el Jesús les decía, y después cuando iba y Jesús predicaba a las masas y ellos tampoco entendían mucho lo que les decía, ¿no es cierto? Entonces, yo me imagino que lo que pasaba ahí es que los discípulos querían que Jesús convirtiera a las masas y que las masas escucharan las revelaciones que ellos escuchaban en lo íntimo de su relación de amistad con Cristo, ¿no es cierto? Y en el fondo que la gente lo escuchara y se formara esta revolución que ellos estaban esperando, porque ellos estaban esperando un líder político también, ¿no es cierto? Y entonces en Mateo 13:10, dice que los discípulos le preguntan, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado, pues cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis.
porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. De cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, yo creo que más de alguno se pregunta esto, ¿no es cierto? ¿Por qué Jesús le hablaba a la gente por parábolas? Y la respuesta yo creo que es sorprendente y, y nos revela el corazón de Dios. Nos revela un anhelo en el corazón de Dios de cómo tienen que ser sus hijos. Un anhelo en el corazón de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, en, en el fondo, ¿cuáles son las personas a las cuales Cristo se quiere acercar? ¿Ya? Entonces, cuando le preguntan a los discípulos, él responde, porque a ustedes les he dado saber los misterios del reino y a ellos no. Y después dice, porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Yo creo que acá está como el secreto del asunto, ¿ya? Que es que, y acá no está hablando de bienes materiales, cuando dice el que tiene aún lo, o sea, al, al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene aún lo poco que tenga le será quitado. No está hablando de la economía, de cosas materiales, no está hablando de que hay que ahorrar, no tiene nada que ver con el ahorro, ¿no es cierto? Que en el fondo uno podría decir, no, es que tenemos que ahorrar porque el Señor al que tiene le va a dar más. Y no está hablando de eso, sino que está hablando de, la revelación de Dios y en el fondo está hablando del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y dice, el que tiene se le dará y tendrá más. ¿Y por qué? ¿Y por qué el que tiene se le da más? Porque el que tiene hambre, ¿no es cierto? El que se acerca a Cristo. ¿Y cuál es qué es la diferencia que vemos entre los discípulos que escuchaban a Cristo y aprendían de Él y crecían y eran transformados y el resto de la gente? Es que ellos lo habían dejado todo por seguir a Cristo. ¿Cierto? Ellos habían hecho caso cuando Jesús les dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, o sea, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ellos habían obedecido eso. Aún no teniendo el Espíritu Santo, aún algunos con una motivación equivocada, ¿no es cierto? No entendiendo todavía el verdadero ministerio de Cristo, pero lo habían dejado todo por estar con Él. Y entonces Jesús dice, usted, el que viene a mí en esa necesidad, con esa hambre, acordándonos de la bienaventuranza, ¿no es cierto? De los pobres de espíritu, a ese se le da. Y el que tiene hambre, ¿no es cierto? Que el que es pobre de espíritu y recibe el espíritu, va a seguir recibiendo aún más. Y el que no tiene, no tiene, ¿no es cierto? Porque no lo desea, porque no tiene el hambre de desearlo. Entonces, yo creo que hay que ponernos como en el lugar de la gente que iba a escuchar a Cristo y lo escuchaban decir todas estas parábolas que parecen, ¿no es cierto?, todas muy bonitas y que explicadas son muy profundas, pero la gente las escuchaba, no las entendía y se iban a sus casas, ¿cierto? Y los únicos que aprendían y recibían la revelación eran los que después de que se iba la multitud, iban a la intimidad, ¿no es cierto?, de Cristo, se quedaban con Él y decían, Jesús, no entiendo, ¿me puedes explicar? ¿Cierto? Y esa misma relación que tenían los discípulos con Cristo es la que nosotros podemos tener hoy día con Él a través de su Espíritu Santo. De por ejemplo, poder leer su palabra,
de poder leer la Biblia, ¿no es cierto? Estar estudiando su palabra y decirle, Jesús, no entiendo, ¿me explicas con tu Espíritu Santo? ¿Y qué dijo Jesús acerca del Espíritu Santo? Que Él nos iba a llevar a toda verdad, que Él nos va a revelar todas las cosas. Así como Cristo les revela aquí a los discípulos y les habla claramente de qué se tratan las parábolas, Él también lo quiere hacer con nosotros, ¿ya? Y en el fondo, al Señor no le gusta regalarle sus misterios a a los que no son los íntimos. Por eso le hablaba a la gente, a la multitud que venía porque todos estaban yendo, porque todos habían escuchado de este hombre que hacía milagros, que hacía señales, este hombre que hablaba con sabiduría. Iban todos, ¿no es cierto? Quizás muchos por moda, quizás muchos por ir a ver qué está pasando, ¿no es cierto? De qué se habla. Y Jesús les daba estas parábolas para que no las entendieran, pero después los que se quedaron con Cristo, los que se hicieron íntimos de Él, ¿no es cierto? Y sabemos que no solamente los 12, sino que también estaba, por ejemplo, María Magdalena y habían otros más, que se quedaban con Jesús y comían de su mano, ¿no es cierto? Ya no en lo público, entre la multitud, sino que se quedaban con Él a la hora que todos iban y seguían con sus vidas. Ellos iban a lo íntimo a sentarse a la mesa con Jesús, seguramente, después de una extenuante jornada de predicación y de sanidad, se quedaban con Cristo a compartir la mesa y a conversar con Él y decirle, Señor, ¿a qué te referías cuando dijiste esto? Y esa es la relación que el Señor quiere que nosotros tengamos con Él y de manera que podamos entender su palabra. Entonces, si tú no entiendes la palabra de Dios o no entiendes incluso las cosas que te pasan, porque el Señor no solamente quiere hablarnos de la Biblia, ¿no es cierto? Que es donde está su palabra, pero también muchas veces nos quiere decir qué nos está pasando hoy. ¿Por qué te están pasando las cosas que están pasando? ¿De qué tienes que arrepentirte? ¿De qué tienes o qué tienes que cambiar? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué pasos de fe tienes que dar? ¿No es cierto? Y todo eso el Señor te lo quiere decir no a través de un profeta, no a través de alguien que que salga de su tiempo de oración a decírtelo, sino que Jesús mismo a través del Espíritu Santo quiere conversar contigo, sentarse contigo a la mesa, ¿no es cierto? Y decirte, esto es lo que, esto es lo que quiero que entiendas, esto es lo que quiero que vivas, esto es lo que quiero que hagas. Y Jesús termina diciendo a los discípulos, ustedes son bienaventurados en el 16. Sus ojos son bienaventurados porque ven y sus oídos porque oyen. Porque hubieron muchos profetas y justos que deseaban ver lo que ustedes ven, que deseaban ver a Jesús, que deseaban sentarse con Jesús y entender sus misterios. Y no lo vieron. Y escuchar lo que ustedes oyeron y no lo oyeron. ¿No es cierto? Y nosotros también, al tener el Espíritu Santo y poder relacionarnos con Él y escuchar la voz de Cristo de primera mano a través del Espíritu Santo, también somos igual de bienaventurados que los discípulos. Quiero que leamos Juan 15, del 12 al 17, que dice lo siguiente. Este es mi mandamiento. Aquí Jesús estuvo hablando en este pasaje a sus discípulos de la vid y los pámpanos. Y después le dice esto. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. No me no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Y esto les mando,
que se amen unos a otros. ¿Y por qué leo este pasaje? Porque Jesús está hablando con sus discípulos, ¿no es cierto? Y le dice, ustedes son mis amigos y ustedes obedecen mi voz, ¿no es cierto? Si ustedes hacen lo que yo les mando, si ustedes hacen mi voluntad. Pero después les dice, ya no los voy a llamar más siervos, ya no los llamo más esclavos, porque el esclavo, el siervo, el sirviente, ¿no es cierto? El servidor, no sabe lo que hace su Señor. O sea, el Señor no está buscando servidores. Si bien el Señor nos llama a servir, no está buscando personas que se relacionen con Él a través del servicio, sino que dice, los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. ¿Cierto? ¿Y qué cosas nos da Jesús a conocer a nosotros? Sus misterios. O sea, Jesús no regaló sus misterios al mundo y no lo tiró así a las masas, sino que se relacionó con un pequeño grupo de amigos, ¿no es cierto? De hombres que se convirtieron en sus amigos, y a ellos les dio a conocer los misterios del Padre. Entonces, yo cuando preparaba esta clase me empezó a resonar una frase que no la inventé yo, sino que me empezó a resonar, que el Señor diciendo, yo no tengo favoritos, pero tengo amigos. O sea, el Señor no hace acepción de personas, ¿no es cierto? Y los recibe a todos. Pero a los que son sus amigos, el Señor los trata de manera distinta, de manera preferencial, ¿no es cierto? Los que son los amigos de Cristo son los que reciben los misterios del Padre. Los amigos de Jesús son los que reciben de primera mano la revelación de Cristo. Entonces Jesús, si bien no tiene favoritos, sí se relaciona distinto con las personas y tiene amigos. Y a los amigos a sus amigos, Él les da todo su favor y les da todas sus revelaciones, y nos da acceso a conocer todas las cosas del Padre, todas las cosas del reino de los cielos. Entonces, qué lindo es saber esto, que Jesús busca relacionarse con cada uno de nosotros con esta relación de amistad. ¿Cierto? Y no estoy diciendo nada nuevo, no estoy descubriendo la pólvora, como se dice, ¿cierto? Pero si de alguna manera el Espíritu Santo nos revela desde otro punto de vista, o de una nueva forma, que Jesús tiene amigos y se quiere relacionar contigo como un amigo. Jesús quiere relacionarse contigo como se relacionaba con sus discípulos que se quedaban hasta más tarde con Él, ¿no es cierto? Escuchando, conversando con Él, pidiéndole revelación más profunda de lo que habían escuchado entre medio de la multitud. Y por lo tanto Jesús tiene, si bien no tiene favoritos, se relaciona de manera especial con aquellos que tienen hambre y sed de estar con Él, con aquellos que son pobres de espíritu y se acercan a Cristo para poder ser alimentados con ese Espíritu Santo. Y de esta manera, en el 16 dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, ¿no es cierto? Y el estar en intimidad con Cristo nos transforma, nos hace crecer, lo que estábamos leyendo de la semilla de mostaza, transforma todo nuestro ser, nos convierte, pasamos de ser pecadores, ¿no es cierto?, a ser almas, espíritus vivificantes, ¿no es cierto?, a llevar la salvación a otros. Y ese es el fruto que el Señor quiere que llevemos y que permanezca en nosotros, ¿no es cierto?
personas que reciban la salvación de Cristo, reciban esta relación de intimidad, como dice mi papá muchas veces, que podamos llevar a las personas a los pies de Cristo y decirle, Señor, vengo con un amigo que te lo quiero presentar, que quiero que entre a tu presencia. ¿No es cierto? Y de esta manera, si nosotros tenemos una relación de intimidad con Cristo y estamos permanentemente entrando a su presencia, también podemos llevar a otros y decirle a nuestro amigo Jesús, mira, aquí tengo una persona que te quiere conocer, que quiere entrar a tu presencia, te puedes presentar a Él, te puedes revelar a Él, ¿no es cierto? Y de esta manera llevar mucho fruto y que permanezca. Y quiero volver a lo que leímos hace un par de semanas, que está en Marcos 10, 24, 31, que se acuerdan que leímos acerca de no la parábola, del joven rico que se acercó a Jesús, y el joven rico no fue capaz de renunciar a todo por seguir a Cristo, porque tenía muchas posesiones. Y después Jesús dijo, leamos el 24, dice, los discípulos asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque con persecuciones. Y en el siglo venidero la vida eterna, pero muchos primeros serán los últimos y los últimos primeros. ¿Cierto? Pedro le dice a Jesús, porque cuando Jesús dice cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos, porque no son capaces de renunciar a sus riquezas, Pedro le dice, nosotros lo dejamos todo y te hemos seguido. Y entonces Jesús le dice, le contesta en lo que leímos hace un par de semanas, ¿no es cierto? Y le dice, no hay nadie que haya dejado lo que haya dejado, ¿no es cierto? Que haya renunciado a su vida, que no reciba 100 veces más, ¿no es cierto? Y aquí Jesús está hablando de este reino de los cielos. Porque no está hablando de que vamos a tener 100 padres, 100 madres, 100 mujeres, 100 hijos o 100 veces más tierra de la que hemos dejado, sino que está hablando que lo que recibimos, que es el reino de los cielos, que es esta amistad con Jesús, que es tener los misterios de Dios, que Dios solo se las revela a sus amigos, que Cristo solo se las revela a sus amigos, valen muchísimo más, ¿cierto? Que todas las cosas a las cuales hemos renunciado. Y eso es lo que le dice Jesús a Pedro. Ustedes han renunciado a todo, pero de cierto les digo que lo que han recibido por, por causa de renunciar vale mucho más. ¿No es cierto? Como esta semilla de mostaza que se siembra y que, y que después termina cambiándolo todo, transformándolo todo. Y entonces, la vez pasada, por si es que no quedó claro, estamos hablando de que el reino de Dios, lo que el Señor nos viene a entregar, estos misterios que el Señor solo se los revela a los que se niegan a sí mismos, ¿no es cierto? Y los siguen a Él, valen muchísimo más que todo esto que hemos estado, que todo esto que aparece aquí, que le han renunciado, que en fondo que vale muchísimo más que a cualquier cosa que nosotros hayamos renunciado. ¿Ya? Y vamos a terminar leyendo Juan 17, que es la oración de Jesús por sus discípulos. Porque por si no quedó claro,
que Jesús tiene amigos y tiene una preocupación especial o una ocupación especial, tiene una relación especial con sus amigos. Jesús cuando ora en el capítulo 17 ora por sus discípulos, ora por sus amigos, ¿ya? Y entonces, eh, pucha, lo hemos leído muchas veces, este pasaje, y, pero de alguna manera, al leerlo desde esta perspectiva de que Jesús tiene amigos y- y no solamente es que está preocupado por la salvación del mundo, sino que, o está ocupado en la salvación del mundo, sino que a los que se han acercado a Él, Jesús tiene una relación especial con cada uno de los que se acercan, con cada uno de los que van a la intimidad con Él. Y entonces, en Juan 17, Jesús ora por sus amigos. Y entonces, yo, yo creo que lo voy a dejar de tarea para que ustedes lo lean en profundidad, pero quiero leerlo rápidamente y resaltar algunas cosas, ¿ya? Entonces en el versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y se dan cuenta que Jesús hace una oración especial por sus amigos, por los íntimos de él, por los que estaban con él día y noche, los que lo habían dejado todo. Y Jesús responde a esa rendición, a ese despojarse de todo, ¿no es cierto? A ese vaciarse de todo. Jesús responde con una oración especial por ellos, con un cariño especial por sus amigos. Entonces dice, yo ruego por ellos, por mis amigos, por los que están acá conmigo, ¿no es cierto? No estoy haciendo una oración por la salvación del mundo, dice Jesús, sino que estoy orando por mis amigos, por los que me diste, que son tuyos. Y 10 dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Versículo 11, ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Jesús aquí sigue orando por sus amigos, sus discípulos, y dice, yo los cuidé, los pastoreé, los protegí para que ninguno se perdiera. Hice mi trabajo con ellos, dice Jesús, ¿no es cierto? Y ahora te pido que tú los cuides. Mientras yo estuve con ellos, dice Jesús, ninguno se perdió, sino el que estaba escrito, el que estaba destinado a perderse, que era Judas el Iscariote, ¿no es cierto? Que, que tenía que perderse para que se cumpliera la escritura. Y versículo 13 dice, pero ahora vuelvo a ti y hablo hasta en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cierto? Todo el rato Jesús pidiendo por sus amigos para que sean santificados, para que sean como Él, ¿no es cierto? Para que Él se pueda santificar en sus discípulos. Y el versículo 20 dice, pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Jesús está orando por los que por los que van a ser sus amigos, ¿no es cierto? No solamente por estos 12 por los cuales está orando, que son sus amigos, sino también por los que van a creer que van a ser mis amigos, ¿no es cierto? Y dice, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y esta parte
la entendí de una perspectiva distinta, o sentí que el Señor me la mostró de una perspectiva distinta, porque cuando leímos también en Juan 15, que está hablando de sus amigos, ¿no es cierto? Y dice, les doy este mandamiento, ¿no es cierto? Ustedes son mis amigos porque ustedes hacen lo que yo les mando, y los llamo mis amigos porque y no son mis siervos porque el siervo no sabe lo que hace, pero ustedes son mis amigos porque yo les dado a conocer todas las cosas de mi Padre. Y después dice, y les mando esto, que se amen unos a otros, ¿no es cierto? Porque, y en el fondo, la perspectiva nueva que entendí de este pasaje es que Jesús dice, yo los amo a ustedes, amo a mis amigos y quiero que mis amigos se amen entre ellos, ¿no es cierto? Que vivan el amor de Cristo, que vivan mi amor entre ustedes también. Quiero que los amigos de mis amigos sean, ¿cómo es? Que los amigos de mis amigos también son mis amigos. Pero en el fondo, el Señor nos está diciendo, ustedes, si cada uno de ustedes son mis amigos y cada uno de ustedes tiene una relación íntima conmigo, quiero que tú conozcas a tu hermano y lo ames, porque yo lo amo a él también, ¿no es cierto? Y de esta manera vamos a dar a conocer el amor de Cristo en el mundo, pero ahora lo estaba viendo no de la perspectiva de que el amor entre hermanos da testimonio del amor de Cristo, sino lo estaba entendiendo desde el punto de vista de que Jesús nos ama con un amor tan profundo a cada uno de nosotros que anhela que nosotros podamos vivir ese mismo amor que vivimos con Él, lo vivamos con otros, ¿cierto? Siempre poniendo en prioridad a Cristo. Por supuesto que Él es la prioridad, nuestro mandamiento es amarlo a Él por sobre todas las cosas. Pero el Señor dice, yo te amo a ti y amo a tu hermano, y por tanto quiero que tú ames a tu hermano como yo lo amo, ¿cierto? Y que se amen unos a otros con el amor que yo les he dado, y de esta manera el mundo los va a ver y va a conocer cómo es el amor de Cristo. 23 dice, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cierto? Y en la medida que somos amigos de Cristo, los amigos de Cristo se transforman en nuestros amigos, y nuestros corazones, ¿cierto? Si nuestro corazón es conforme al corazón de Cristo, nuestros corazones se sincronizan también con los amigos de Jesús, con los que tienen el corazón sincronizado con Cristo. Y versículo 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Ya? Les dejo de tarea que lean este pasaje, Juan 17, 6, 26, y lo lean desde el punto de vista que es Jesús orando por ti, orando por ti, orando por un amigo íntimo, ¿ya? Orando no por una persona que no está orando por la salvación del mundo, sino que está orando por sus amigos. Y está orando por ti también cuando ora esto, ¿no es cierto? Y el Señor deja una oración hermosa mostrando su amor por cada uno de nosotros, mostrando el cariño, ¿no es cierto? En el fondo, que Jesús se ocupa en cuidarnos, en protegernos y en interceder para que el Padre nos mantenga cerca de Él. Así que esa es la palabra que quería compartirle esta noche. No sé si, eh, si he podido reflejar lo que el Señor me había mostrado, si es que el Espíritu Santo pudo manifestarse, pero espero que sí haya sido así.
tengo ahí un par de mensajes. Mane dice, siempre he pensado que Judas se perdió para que las personas sepan que ya hubo uno que se perdió y meditemos en esa pérdida. Seamos amigos de Jesús, no nos perdamos. Me parece interesante, ¿cierto? Que incluso se puede ser discípulo de un discípulo con intenciones falsas y, y no, probablemente Judas nunca se acercó, nunca se interesó eh, en esta amistad verdadera con Jesús. Cristian dice, el Señor nos usa para proclamar su palabra y así podamos dar fruto. Para proclamar su palabra, para mostrar su poder también, Cristian, ¿no es cierto? Aunque, aunque no sea mucho todavía lo que el Señor te ha dado, pero el Señor ha hecho muestras poderosas, por ejemplo, en tu hija, y ha ido alimentando tu fe, por lo tanto también con la fe que tienes hoy día, puedes orar por, por tus amigos, por las personas a las que el Señor está poniendo delante tuya, para proclamar su palabra y también para mostrar su poder, ¿no es cierto? Así que eso es, amigos. Bueno, pongan sus peticiones de oración. Recuerden orar por el papá de Pedro, ¿ya? Seamos, tengamos amor por Pedro y también amor por su papá, para que, para que el Señor se manifieste en él y también se manifieste poderosamente, salvándolo, ¿cierto? Sanándolo. eh, y bueno, también que el Señor apacigüe el corazón de Pedrito, que no es fácil vivir esta situación estando su papá a distancia enfermo. ¿Ya? Voy a esperar un par de minutos más si es que alguien quiere poner alguna oración. Mientras tanto vamos a orar y pedirle al Señor que, que podamos vivir esta palabra. Señor, te damos gracias por tu revelación. Te damos gracias, Señor, porque tú, tú tienes misterios, Señor, tienes tantas cosas para revelarnos, pero tú se las revelas solamente a los que son tus amigos, a los que se interesan a ir a la intimidad, a conversar contigo, a tener una relación íntima contigo. Te damos gracias, Señor, porque antes que ser servidores, antes que ser, que ser cualquier cosa, Señor, tú nos hiciste hijos, nos hiciste amados, Señor, nos convertiste en amigos y quieres tener una relación de amor con cada uno de nosotros, una relación de amistad profunda e íntima, Señor. Y te damos gracias porque tu amistad es más valiosa que el oro, Señor. Tu fidelidad es constante, tu, tu ocupación en cada uno de nosotros es perseverante, Señor. Te damos gracias por la maravilla de tu Espíritu Santo, que es quien nos revela las cosas del Padre y del Hijo, que se manifieste, el que se relaciona con nosotros, el que nos hace sentir amados, el que nos hace sentir amigos, el que nos hace sentir hijos, Señor. Así que muchas gracias por este tiempo, te damos muchas gracias por esta revelación y te pedimos que tú bendigas lo que vamos a, bendiga esta semana, Señor, que podamos vivir más intimidad contigo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, no tenemos ninguna otra petición de oración, así que les mando un gran abrazo y nos vemos el domingo aquí en nuestra casa. Que estén muy bien, que el Señor los bendiga.